Frente al Cuerno de África, en pleno Océano Índico, se encuentra un archipiélago formado por 4 islas y varios islotes rocosos, perteneciente a Yemen, pero separado del continente por más de 300 kilómetros de mar abierto. La mayor de estas islas, Socotra, ocupa una extensión de más de 3.600 kilómetros cuadrados y presenta un relieve montañoso, costas amplias y zonas interiores casi inaccesibles. A pesar de su cercanía relativa a rutas marítimas internacionales, durante siglos se mantuvo al margen de las dinámicas externas, con escaso contacto y desarrollo mínimo. Esa distancia prolongada dio forma a un entorno singular, marcado por ritmos propios, condiciones naturales extremas y una adaptación constante de quienes lo habitan. Las características del clima, la posición geográfica y la falta de integración acelerada hicieron posible que en este territorio ocurrieran procesos poco comunes. ¿Qué se encuentra realmente en esta isla remota que ha sido descrita como uno de los territorios más extraños del planeta? Una isla fuera del tiempo, aislamiento, misterio y origen. En el Océano Índico, entre las costas de Yemen y el Cuerno de África, se encuentra una isla que por siglos ha permanecido casi desconectada del resto del mundo. Su nombre es Socotra. Está ubicada a unos 400 kilómetros del territorio continental yemení y a poco más de 200 del continente africano. Forma parte de un pequeño archipiélago compuesto por 4 islas principales y 2 formaciones rocosas menores. A pesar de su tamaño considerable, algo mayor a 3.600 kilómetros cuadrados, su población es sorprendentemente reducida. Viven en ella menos de 80.000 personas, distribuidas en aldeas costeras, ya que el interior de la isla resulta casi imposible de habitar debido a su clima extremo, sus montañas secas y los vientos persistentes que dificultan cualquier tipo de asentamiento humano estable. El acceso a Socotra fue históricamente limitado. Durante siglos, las fuertes corrientes marinas, los vientos del monzón y las mareas impredecibles hicieron que acercarse a sus costas fuera un reto peligroso. Estas condiciones naturales mantuvieron alejados a visitantes y comerciantes, protegiendo no solo su ecosistema sino también su cultura. Esa dificultad para llegar y salir también reforzó un aislamiento humano prolongado que moldeó de forma única a sus habitantes. En un entorno sin apenas contacto con el exterior, la comunidad desarrolló sus propias costumbres, su propia lengua, sus formas de vida y su estructura familiar, todo sin apenas influencias externas. El aislamiento físico fue también un aislamiento cultural y lingüístico. En Socotra se habla el socotri, una lengua no relacionada directamente con el árabe ni con otros idiomas actuales. Se trata de una lengua semítica meridional que hoy está en riesgo de desaparecer. Esta lengua es una prueba viva del aislamiento prolongado que definió la historia de los socotríes y que los diferenció del resto del mundo árabe durante generaciones. El entorno cultural de la isla ha sido descrito en muchas ocasiones como profundamente tradicional. Las familias son amplias, las relaciones comunitarias fuertes y la influencia de la religión islámica está presente en todas las esferas de la vida diaria. En Socotra, por ejemplo, la poligamia es legal, aunque no es muy común debido a las limitaciones económicas. Tener más de una esposa implica contar con los medios necesarios para mantener varios hogares y familias, algo difícil en una región con pocos recursos. Aún así, la posibilidad legal existe y forma parte del marco social reconocido. La lejanía del resto del mundo hizo que Socotra se convirtiera en un lugar rodeado de historias. Desde hace siglos, navegantes y viajeros compartieron relatos sobre esta isla, describiéndola como un sitio extraño, lleno de rarezas naturales y costumbres desconocidas. Algunas leyendas hablaban de mujeres que vivían cerca del mar y que supuestamente poseían habilidades para atraer a los hombres que llegaban en barco. Las llamaban hechiceras del mar. Se decía que usaban su voz y su mirada para seducir a los forasteros, provocando que muchos quedaran atrapados en la isla. Estas narraciones probablemente nacieron de la imaginación de quienes visitaban el lugar
pero ayudan a entender por qué Socotra fue percibida durante mucho tiempo como un territorio misterioso y ajeno a la lógica del mundo conocido. A pesar de su aislamiento, o tal vez por causa de él, Socotra ha sido reconocida internacionalmente por su singularidad. En el año 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura incluyó a la isla en su lista de Patrimonios de la Humanidad. El reconocimiento se basó en varios factores, especialmente en su alto grado de endemismo biológico y en su estado de conservación natural. La UNESCO describió a Socotra como uno de los lugares más extraños del planeta, un territorio cuya evolución tanto biológica como cultural se dio de forma aislada, como en un laboratorio natural. Durante buena parte de su historia reciente, no fue sino hasta principios del siglo XXI que comenzaron a establecerse vuelos regulares hacia la isla. Incluso hoy, los visitantes que desean conocer Socotra deben seguir un procedimiento especial, gestionado a través de agencias locales que tramitan el visado ante las autoridades yemeníes. No existen billetes disponibles en plataformas digitales y la planificación debe hacerse con antelación. La frecuencia de los vuelos también es reducida, por lo que los visitantes deben adaptarse a las fechas disponibles. El planeta alienígena, biodiversidad y paisaje. La isla de Socotra es conocida por albergar una variedad de especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Esta condición única ha llevado a muchos científicos a considerar el archipiélago como un laboratorio natural de la evolución. Más del 37% de sus plantas, el 90% de sus reptiles y el 95% de sus caracoles terrestres son exclusivos de la isla. Esto convierte a Socotra en una de las regiones con mayor cantidad de especies propias en todo el planeta. Uno de los símbolos más reconocidos de la biodiversidad socotrí es el árbol de sangre de dragón. Su forma se asemeja a un paraguas al revés, con ramas que se extienden desde un tronco central y forman una copa densa y simétrica. Este diseño no es solo visualmente llamativo, sino también funcional. La forma de su copa permite canalizar el agua de la escasa lluvia hacia las raíces, facilitando su supervivencia en un entorno seco y rocoso. Esta estructura particular lo convierte en una especie adaptada a condiciones difíciles, capaz de resistir largos periodos sin lluvia y de vivir durante siglos. El nombre de este árbol proviene de su savia de color rojo oscuro. Cuando se corta el tronco o una rama, la resina brota con un color que recuerda a la sangre. Esta sustancia ha sido usada desde tiempos antiguos como tinte, como ingrediente en cosméticos y como componente en remedios tradicionales. En la actualidad, los habitantes de la isla siguen recolectando esta savia para usos similares, aunque en menor escala. Además del árbol de sangre de dragón, Socotra alberga otras especies vegetales destacadas. La isla cuenta con variedades únicas de euforbias, incienso y mirra. Estas plantas han desarrollado formas extrañas, con tallos gruesos y estructuras que les permiten almacenar agua, protegerse del calor y sobrevivir en suelos áridos. La vegetación ha evolucionado durante milenios para adaptarse a un ambiente hostil, generando apariencias que, en algunos casos, parecen más propias de otro planeta que de la Tierra. El paisaje socotrí refuerza esta impresión de estar en un mundo distinto. La isla presenta una variedad de entornos que van desde montañas con picos desgastados por el viento, hasta llanuras secas, barrancos profundos y costas con playas blancas. La zona interior es especialmente dura. Las altas temperaturas, la falta de sombra natural y los vientos constantes hacen que vivir allí sea casi imposible para los humanos. Sin embargo, las plantas han encontrado formas de resistir, convirtiendo esos lugares áridos en ecosistemas complejos. Las montañas de Socotra tienen una apariencia erosionada. El paso del tiempo y la acción del viento han moldeado las rocas hasta darles formas que parecen esculturas naturales. Algunas zonas se caracterizan por tener grandes bloques de piedra que se elevan como pilares,
mientras que otras muestran cavidades profundas formadas por la disolución de la roca calcárea. En muchos casos, estas formaciones no han sido estudiadas en detalle, lo que aumenta el interés científico por el lugar. Las cuevas de la isla son otro elemento importante del paisaje. Algunas son conocidas por su tamaño y profundidad. La cueva de Hawk, por ejemplo, es una de las más extensas, con galerías largas que se adentran en la montaña. Estas formaciones subterráneas contienen estalactitas y estalagmitas de gran tamaño, que se han formado gota a gota durante miles de años. En ciertas secciones, los muros conservan inscripciones antiguas que podrían corresponder a viajeros de épocas pasadas. Estas marcas representan una evidencia del paso humano en un entorno que, por lo general, se mantiene aislado. En contraste con el interior seco, las costas de Socotra ofrecen otro tipo de escenario. Las playas de arena blanca y las aguas claras atraen a quienes logran visitar la isla. Estos espacios no solo son visualmente atractivos, sino que también forman parte de ecosistemas costeros únicos. Las zonas de marea, los arrecifes de coral cercanos y los fondos marinos poco explorados contienen especies que complementan la riqueza de la flora y fauna terrestre. El mar que rodea la isla ha jugado un papel importante en la evolución local. La separación geográfica de Socotra del continente ha permitido que las especies evolucionen de manera independiente. Esta situación de aislamiento ha favorecido el desarrollo de formas de vida que se adaptan exclusivamente al entorno local, tanto en tierra como en el agua. El clima de la isla es otro factor que ha condicionado su biodiversidad. Socotra experimenta largas temporadas secas y lluvias esporádicas. Desde la década de los 90, los registros de precipitaciones muestran una tendencia a la baja. Este cambio en los patrones climáticos afecta directamente a las plantas y animales que dependen del agua para sobrevivir. Viviendo en el límite, el día a día en Socotra. La población de Socotra se concentra principalmente en las zonas costeras, donde las condiciones permiten levantar viviendas, acceder al mar y desarrollar las actividades básicas de subsistencia. El interior montañoso de la isla, con su clima seco, los vientos persistentes y la falta de agua, no ofrece condiciones favorables para establecerse. Por eso, los pueblos y aldeas están distribuidos cerca de las playas, donde el mar provee alimento y los caminos, aunque escasos, permiten cierta conexión entre comunidades. En la vida cotidiana de la isla, la pesca tiene un papel central, no solo como actividad económica, sino también como parte del ritmo diario. Los hombres del lugar salen al mar en grupos y se turnan por franjas horarias. 2 barcas tienen permiso para lanzar sus redes durante 2 horas. Luego, les corresponde a otras 2. Este sistema de rotación busca que todos tengan la misma oportunidad de conseguir peces, sin competir en exceso ni agotar las zonas de pesca. La captura se vende directamente a pie de costa, sin necesidad de intermediarios. En cuanto los pescadores vuelven, los habitantes se acercan a comprar los ejemplares del día. El mar también forma parte de la identidad desde la infancia. Muchos niños en Socotra no juegan con autos o pelotas, sino con pequeñas embarcaciones hechas a mano. Desde muy pequeños se familiarizan con la actividad pesquera, acompañan a sus padres y aprenden a moverse en el agua. Algunos incluso salen solos al mar. En más de una ocasión, se ha visto a menores en barquitas, faenando por su cuenta. Aunque esto implica ciertos riesgos, no resulta inusual dentro de una comunidad donde el mar es parte natural del entorno. El otro pilar de la vida local es el pastoreo. En la isla, muchas familias se dedican a criar cabras y vacas. Estos animales se alimentan de la vegetación que encuentran entre las piedras, suben por los senderos y se dispersan por las laderas. Para reunirlos, los pastores emplean sonidos específicos, una especie de llamada personal que los animales reconocen. Cada cuidador tiene su propio estilo. Así, las cabras no se confunden aunque haya varios rebaños cerca. Cuando las cabras se alejan, no se las busca con teléfono, ni se las sigue por senderos señalados. Simplemente se espera a que regresen o se sube a alguna loma a gritarles con la señal acordada.
En algunas zonas, las familias construyen pequeños muros de piedras alrededor de los brotes más tiernos para evitar que las cabras los devoren. Sin esta protección, las plantas no sobreviven. Aunque los pastores reconocen que el ganado forma parte del problema ecológico, lo consideran una necesidad para su sustento. Algunos incluso intentan replantar especies locales, pero no siempre tienen los medios ni el tiempo para mantener esos esfuerzos a largo plazo. La recolección también es parte del día a día. Aunque muchas plantas endémicas están en riesgo, todavía se utilizan con fines tradicionales. Algunas resinas se aplican en la piel, otras se usan como remedio digestivo. En ciertos casos, la extracción debe hacerse con cuidado. Por ejemplo, uno de los expertos en medicina local insiste en no usar cuchillos, sino piedras, para no dañar las venas internas de ciertos árboles. Con ese método, se logra extraer solo una pequeña cantidad sin afectar la salud del ejemplar. Para él, la planta no es solo un recurso, sino algo que debe mantenerse vivo para poder seguir ayudando. Las creencias ligadas a la salud están presentes en muchas casas. Algunas familias guardan trozos secos de plantas en frascos de vidrio, otras los cuelgan de las paredes. Se utilizan para tratar dolencias comunes como problemas de estómago, dolor de cabeza o infertilidad. Las fórmulas pasan de una generación a otra, sin receta escrita, y forman parte de una tradición que aún resiste en medio de los cambios recientes. A pesar de la fuerza de estas costumbres, la vida en Socotra no es estática. En los últimos años, ha habido ciertos cambios. En la capital, por ejemplo, se han construido instalaciones deportivas para jóvenes. El fútbol se ha vuelto una de las pocas formas de recreación. Los equipos se organizan por barrios o pueblos y compiten en ligas locales. Los partidos se juegan en campos de tierra, muchas veces irregulares y llenos de piedras. Aún así, para muchos adolescentes, es el único momento de encuentro fuera del trabajo o la familia. La conectividad con el mundo exterior es baja. En buena parte de la isla no hay acceso a Internet ni señal de telefonía móvil. En las zonas más aisladas, la comunicación se limita al contacto directo o a mensajes enviados por viajeros. Solo en la capital es posible conectarse a redes digitales, y aún allí la velocidad es muy baja. La mayoría de los jóvenes no tienen redes sociales ni dispositivos modernos. Eso hace que el entretenimiento dependa del grupo, del espacio público y de actividades compartidas. El sistema familiar también refleja este estilo de vida. Las casas suelen ser sencillas, de paredes planas y techos bajos. En muchos casos, varias generaciones viven bajo el mismo techo o en viviendas contiguas. La distribución de tareas es clara. Los hombres se encargan de la pesca o el pastoreo, mientras que las mujeres cuidan del hogar, los niños y, en ocasiones, también ayudan con la recolección o la preparación de alimentos. Las decisiones importantes se toman en grupo, con el consejo de los mayores como parte clave del proceso. En lo religioso, la población sigue mayoritariamente las normas del Islam. Las oraciones se realizan de forma colectiva en pequeñas mezquitas o al aire libre. Las festividades religiosas marcan los ritmos del año y se celebran con comidas compartidas, música y reuniones familiares. Algunas costumbres locales, como la práctica de la poligamia, están permitidas por la ley islámica, aunque no son frecuentes. La mayoría de los hombres tiene una sola esposa, pero en ciertos casos, sobre todo en familias con mayores recursos, se han registrado matrimonios múltiples. Estas situaciones no son vistas con escándalo ni con admiración, sino como una parte más del entramado social. La educación ha mejorado en los últimos años. Algunos jóvenes han obtenido becas para estudiar fuera de la isla, principalmente en países vecinos. La experiencia de vivir en otro lugar y acceder a conocimientos técnicos les ofrece nuevas perspectivas. Sin embargo, regresar a la isla y aplicar lo aprendido no siempre es sencillo. Las condiciones estructurales, la falta de servicios y las limitaciones económicas dificultan que estas personas encuentren espacios donde desarrollarse plenamente. A pesar de todo, muchos prefieren quedarse. La vida en Socotra puede ser difícil,
pero también tiene una lógica estable y reconocida. El clima, aunque duro, es conocido. Las reglas sociales, aunque firmes, son compartidas. La comunidad, aunque pequeña, funciona con base en la ayuda mutua. En conjunto, el día a día en Socotra está marcado por la continuidad. Las tareas se repiten, las estaciones definen los tiempos y los vínculos se mantienen firmes. No hay cambios bruscos, ni interrupciones tecnológicas, ni flujos de personas que alteren el orden establecido. Esa estabilidad, en un mundo cada vez más acelerado, es uno de los rasgos que definen la forma de vivir en esta isla. Modernidad forzada. Influencias extranjeras y amenaza ecológica. En los últimos años, Socotra ha experimentado transformaciones visibles impulsadas por la llegada de intereses externos. Aunque la isla ha estado tradicionalmente aislada del resto del país, su posición estratégica en el Océano Índico ha atraído la atención de actores regionales. Las inversiones procedentes de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han modificado aspectos clave del paisaje social, político y físico, introduciendo una modernidad que no responde necesariamente a las prioridades de la población local. La capital de la isla ha sido el escenario principal de estas intervenciones. Allí, las autoridades emiratíes han financiado la construcción de viviendas, clínicas, centros administrativos e incluso tramos de carreteras. La presencia de estas obras es visible no solo por la infraestructura, sino también por los símbolos que las acompañan. En las fachadas de edificios nuevos ondean banderas extranjeras y se exhiben retratos de líderes de otros países. En los puntos de control vial, es común ver más emblemas de los Emiratos que del propio Yemen. Arabia Saudita ha respondido a esa influencia con su propia estrategia. Ha promovido la edificación de escuelas, ha facilitado suministros a comunidades específicas y ha contribuido con transporte de mercancías hacia la isla. Las escuelas construidas por los sauditas suelen tener un diseño uniforme, con colores y formas arquitectónicas reconocibles. Estas acciones se presentan como iniciativas humanitarias, pero también funcionan como formas de posicionamiento dentro de un espacio que, hasta hace poco, estaba fuera del radar internacional. La rivalidad entre estos dos países no solo se manifiesta en la infraestructura. En algunos sectores de la población ha comenzado a generar tensiones silenciosas. Aunque los beneficios materiales son evidentes, también existe una preocupación creciente sobre la dirección que está tomando el desarrollo local. Las decisiones sobre qué se construye, dónde y para qué, muchas veces se toman sin consultar a los residentes y responden más a intereses geopolíticos que a necesidades reales de la comunidad. Uno de los efectos colaterales de esta intervención ha sido la venta de terrenos en zonas costeras. En varias áreas protegidas se han levantado complejos turísticos financiados por empresarios con pasaportes de los Emiratos o de otros países del Golfo. En algunos casos, la propiedad formal figura a nombre de personas locales, pero detrás del acuerdo se encuentran compradores extranjeros que usan intermediarios para evitar restricciones legales. Esto ha permitido que se edifiquen viviendas, hoteles o residencias privadas en lugares donde, según la normativa yemenita, no debería construirse. La ley prohíbe levantar edificaciones a menos de 300 metros del litoral y también impide que extranjeros adquieran tierras. Sin embargo, la falta de supervisión y el vacío institucional han hecho que estas normas se pasen por alto. Este fenómeno ha despertado inquietud en algunos sectores, que temen que se pierda el control sobre el uso del suelo y que se altere el equilibrio ambiental. El impacto ecológico de estas construcciones no es menor. Muchas de las zonas afectadas albergan especies vegetales que requieren condiciones específicas para desarrollarse. Al modificar el suelo, instalar estructuras de cemento o desviar fuentes de agua, se interrumpe el ciclo natural que mantenía esos ecosistemas en funcionamiento. Además, el aumento de la actividad humana en estas áreas genera residuos, ruido y presión sobre los recursos hídricos, ya de por sí limitados en la isla.
Otro aspecto que preocupa a los habitantes es la expansión de infraestructuras que no contemplan criterios de sostenibilidad. Aunque la llegada de electricidad, agua potable y combustibles ha mejorado la calidad de vida en ciertos sectores, también ha introducido una dependencia creciente de insumos externos. La mayoría de los servicios nuevos funciona gracias a equipos y materiales traídos desde fuera. En caso de interrupción en el suministro, las comunidades no cuentan con alternativas propias para mantener ese nivel de funcionamiento. Algunos residentes valoran positivamente estos cambios. Han visto mejoras en el acceso a centros médicos, en la movilidad dentro de la isla y en la posibilidad de enviar a sus hijos a estudiar fuera gracias a becas otorgadas por fundaciones del Golfo. En más de un caso, jóvenes socotríes han viajado a ciudades como Alejandría o Abu Dhabi para formarse en áreas técnicas. Esta oportunidad de formación externa representa una novedad para familias que hasta hace poco no contaban con opciones educativas más allá de la enseñanza primaria. La falta de conexión digital también influye en este escenario. Aunque hay acceso parcial a Internet en la capital, el resto del territorio sigue desconectado. Esta desconexión limita la capacidad de los habitantes para informarse, organizarse o compartir su situación con el exterior. En algunos casos, se ha interpretado esta carencia como una forma de mantener el control sobre el flujo de información y sobre las decisiones que se toman en nombre del desarrollo. A pesar de estas limitaciones, el sentido de pertenencia a la isla sigue siendo fuerte. Muchos habitantes valoran su tierra, sus costumbres y la forma en que se relacionan con el entorno. Las transformaciones recientes han generado incomodidad, pero también han reforzado el deseo de proteger lo que consideran propio. Para algunas familias, plantar un árbol, conservar una receta o enseñar a un niño a llamar a sus cabras con sonidos antiguos es una forma de resistencia. La modernidad ha llegado a Socotra por caminos inesperados, no como resultado de un proceso interno, sino como una serie de decisiones tomadas desde fuera. Este tipo de cambio, que altera estructuras profundas sin previo aviso, plantea preguntas sobre el futuro de la isla. No se trata solo de qué infraestructuras se construyen, sino de quién decide qué se necesita, cómo se usan los recursos y qué valores guían las transformaciones.